Sacos he escrito un libro sobre el tema del ajedrez peruano. Le pongo el tema del ajedrez peruano porque les cuento de que la mayoría de la gente agarra y piensa de que el ajedrez ha llegado con los españoles, pero en realidad no, el ajedrez peruano existía antes en el Perú, desde la misma cultura chavín. Y una forma de entender el ajedrez al pensamiento peruano es a través de cuentos peruanos que han quedado siempre en el tema de la historia y nos han ido contando cómo más o menos era el pensamiento peruano en el antiguo. Pero aparte de este tema del pensamiento, ellos en realidad tenían dos formas de contar la historia. Una era a través de cuentos y otra era a través de su propia escritura. Y otra tercera era a través de los números. O sea, no es que en el imperio incaico no sabían escribir o no tenían escritura, tenían su propia escritura. Y también tenían su propia contabilidad, que es la contabilidad de los tipos. Y para contarle a toda la gente lo hacían a través de cuentos. Entonces, este cuento de acá es un cuento, para mí, un cuento de toda la vida. El zorro y el cóndor. Pero no sé si de repente alguno de ustedes lo haya escuchado el cuento. Buenos días, compadre Mariano. Almorzando temprano. Buenos días, compadre Teodoro. ¿Cómo aguanto el frío si no como bien? Y estelando y allá en las cumbres el frío es más intenso. Ya está helado, ¿no? Ni cuenta me había dado, compadre. Con el pelaje que tenemos, los zorros soportamos cualquier clima, incluso el de las cumbres más altas. ¿Tú crees? No te imaginas el frío que hace en la altura. Se te mete hasta en los huesos. ¡Ja, ja, 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 ja! Yo podría vivir allí como si nada, solo que no encontraría carne de perdiz. Solo de pensar se me hace agua la boca. Deliciosa carne fresca, no esta cosa horrible. ¡Ah! ¡Atatau! Para ti será horrible, compadre. A los cóndores sí nos gusta esta carne. Y solo los cóndores podemos vivir en las alturas. Le propongo algo, compadre Mariano. ¿Por qué no pasamos la noche en aquella cumbre, la más alta, y vemos quién soporta más? Acepto, compadre Teodoro. ¡Hecho! Compadre Mariano. Compadre Mariano. Compadre Mariano. ¿Vendrá? ¿Qué va a venir? Seguro tiene miedo de perder ante un zorro poderoso. Buenas noches, compadre Teodoro. ¿Está listo para pasar la noche? Sí, claro que sí. Al amanecer seré el ganador.
está, compadre Mariano? Estoy bien. ¿Cómo está, compadre Teodoro? Hace frío, ¿ah? ¿Cómo está, compadre Teodoro? Tengo mucho frío, compadre. Chiri. ¿Y tú cómo estás, Mariano? Estoy muy bien. ¿Teodoro? ¿Cómo estás, Teodoro? ¿Teodoro? ¿Te has dormido? Teodoro, despierta, está amaneciendo. Ay, mi compadre. Parece congelado. De repente el solcito dentro de un rato lo calienta. Si no, volveré más tarde. Compadre Teodoro. Ay. Este cuento del cóndor y el zorro, en realidad en la misma cultura se decía que el cóndor, para la cultura andina, significaba el líder al que se le tiene que en realidad hacer caso.
Y el lobo o el zorro era la persona que siempre agarraba y le gustaba romper las reglas. No le gustaba hacer seguimiento, él se creía que era el bueno, el bacán, el que todo lo podía hacer sin ningún problema. Y por eso en su propia cultura le decía, a ver, enfréntense, aquella persona que rompe todas las reglas versus la persona que dice que existe un orden para todo. Subían los dos al punto más alto y en ahí el que no soportaba el verdadero frío era el zorro y el zorro moría. Eso significa para ellos ese cuento. Si me vences, ya está, me matas y me comes. Y cuando ya estaba arriba el zorro estaba congelándose y finalmente el zorro murió. Este cóndor que nosotros les cuento como historia, en realidad, si uno mira todos los escudos de armas de América Latina, el escudo de armas de Bolivia, un cóndor, el de Chile, un cóndor, el de Colombia, un cóndor, el de Ecuador, un cóndor, el de Venezuela, un cóndor. Esos países no han colocado el cóndor así porque sí, porque se les ha ocurrido ni nada, sino porque sabían qué significaba el cóndor dentro de la propia cultura andina. Y ese cóndor decía, entonces ha podido salir de cualquiera de esos países, ¿no? El cóndor, el primer cóndor, era el cóndor de la cultura chavín, 1500 años antes de Cristo. Nosotros solamente de Chavín conocemos de repente las cabezas clavas y nada más, o de repente la estela de Raimundo, pero el cóndor mismo estaba ahí. Y en el mismo Machu Picchu también estaba el cóndor. Bien dibujado dentro de su historia. Como en el Perú siempre hay un problema de que nosotros mismos no apreciamos nuestro escudo, el escudo de armas del Perú, no tiene cóndor. ¿Por qué? Porque nuestra historia en sí es una historia rota en realidad. A veces me pregunto, ¿y por qué es que nosotros no conservamos el tema del cóndor como cultura, o si lo vemos así? Porque lo vemos como si el cóndor fuera algo de la sierra, de la gente de allá arriba, y por eso es que por un tema de idiosincrasia no hacemos un verdadero valor. Pero cuando se aprende ajedrez, existe 4 requisitos para ser ajedrecista. Talento. Y cuando hablamos de talento, en realidad este talento es para otros países una cosa increíble en el Perú. Es tan increíble porque en el Perú no existe por ejemplo, unos 5 o 6 torneos de ajedrez con IRT, no existe la suficiente capacitación para los alumnos que están aprendiendo, no hay nada. Sin embargo, el Perú, aún así, es bueno en ajedrez. Nosotros acabamos de ganar entre los niños el Panamericano hace más o menos un mes. Y siempre están ahí, arriba, los peruanos. En otros países, por eso que les parecerá a ustedes normal, en otros países, de cada 100 niños, 1 o 2 tienen talento para el ajedrez. En el Perú no. En el Perú está alrededor de 20 a 30 alumnos de cada 100 niños. Ese es uno. El otro, memoria, porque el ajedrez no es una cosa donde cuando agarran y lo estudien, si alguien era la apertura francesa, déjenme las 5 jugadas de la apertura francesa, y aquel que no tenga memoria a las justas se acordará la 1, la 2 o la 3 y ya entran las variantes y ya se perdió. Y
Entonces, ese tema de memoria sirve para el tema del ajedrez y les ayuda a los chiquitos cuando están aprendiendo a tener mayor memoria. El tercero es el conocimiento, porque el ajedrez no es tan sencillo porque es demasiadas variantes que existen y uno cada vez que va mirando el ajedrez va aprendiendo y va aprendiendo y va aprendiendo de nuevo. Y el cuarto, por lo que le pongo el cóndor, es el temple de acero. En el ajedrez competitivo lo que dicen es lo siguiente: antes de enseñar a alguien a jugar ajedrez competitivo, primero tomémosle un test. Si el niño soporta el test, entra al ajedrez competitivo, y si no, que solamente se quede en el ajedrez básico nada más, o tal vez que puede ser al básico intermedio, pero al avanzado no, porque en el ajedrez competitivo uno necesita tanta fuerza cuando les están ganando, les siguen ganando, y seguir parándose, y le siguen ganando, y seguir jugando, y seguir ganando, y seguir jugando, es fuerte. Y hay gente que en realidad no soporta ese tema. Por eso es que lo ponen al cóndor como temple de acero, o sea, aquel animal dentro de la cultura andina, aquel animal que es inalcanzable, aquel que vuela las cumbres. Por eso lo ponían al cóndor. Ese era el ideal. Dentro de la cultura misma andina y dentro del mismo ajedrez, porque en el Perú en realidad sí existía el ajedrez, como les cuento, y en el libro menciono desde qué cultura y qué tipo de ajedrez hay. Como este es un nivel intermedio, entonces lo estoy mostrando a partir del nivel intermedio. En el básico se mostraría más o menos cómo era el ajedrez, qué piezas tenía, dónde nació, qué conceptos tenía. Pero en el intermedio le dicen el ajedrez, el chico que tiene miedo con el ajedrez, y es un tema fuerte, el decirle, ¿sabes qué? Tú tienes miedo, tú no puedes. Y no es que ha aparecido recién en nosotros, sobre todo, sino que el mismo hombre desde la prehistoria, para poder sobrevivir, para poder cazar, para poder ser recolector, lo que tenía que hacer era vencer su miedo. Y el miedo, en realidad, dentro del cerebro, es lo que al hombre le ha ayudado a sobrevivir. El miedo. El ajedrez, aparte de formarles en los que le comenté de memoria, de capacitación, aparte de esto, les ayuda a todos los chiquitos a tener éxito. ¿Qué es el éxito? El éxito es la capacidad de reducir la mayor cantidad de miedos a lo más mínimo posible. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener miedo, sí. Vamos a vencer el miedo, sí. Y a pesar de que vencemos el miedo, aparece otro miedo, sigue apareciendo otro miedo. No es porque venzamos un miedo, termina ahí. Termina un miedo y aparece otro. Y el éxito precisamente está eso. Dice que para tanto menos miedo tengamos, más felices somos. La cultura del Perú, por propia cultura, es una cultura de emprendedores. Sin que sepan ajedrez, es una cultura de emprendedor. Y emprendedor es aquel que se arriesga y no tiene miedo. Es aquel que juega una partida dentro del propio mercado con una posibilidad de 20% de éxito, 80% de fracaso, y no tiene miedo y se arriesga. Para eso es el ajedrez. Para eso le sirve también el ajedrez. Y la persona que no tiene miedo es más feliz. De repente ustedes ahora había visto El despertar de la fuerza, la última película. Sí, ¿no? Ahí en El despertar de la fuerza hay dos héroes. ¿No? El del costado, ¿cómo se llama? Carlos Rey, ¿no? Pero Carlos Rey, ¿cuál es el problema de él que mata a su propio padre? ¿Lo mata a Han Solo? ¿Por qué lo mata? Porque él se dejó vencer por el miedo.
Y la chiquita, cuando pelean los dos, a la chiquita le dice concéntrate, 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 y ella lo ve sin saber pelear mucho. Y a veces, ¿por qué? Porque la chiquita misma vence el miedo. Esto que nosotros sabíamos hace más o menos 1500 años antes de Cristo, recién en Estados Unidos en 1980 lo están como descubriendo y lo están como colocando en películas para su cultura, cuando nosotros eso ya lo teníamos hace muchos años. Cuando nosotros sabíamos cómo uno alcanzaba la felicidad. Y los ponen así, la persona que vence el miedo es la persona que puede progresar y ser más emprendedor. De repente ustedes cuando ven este signo de la marca Perú, este famoso signo de la marca Perú, ese signo de la marca Perú en realidad viene de las líneas de Nazca y está en la colita del mono. Pero lo que uno tendría que agarrar y pensar es que cuando nosotros miramos un tablero en ajedrez, o miramos un tablero en 2 dimensiones, largo y ancho, no vemos el tablero a 3 dimensiones. El ajedrez de los incas tenía un tablero en 3 dimensiones, mucho más interesante porque empezaba en sus dimensiones a pasar otras cosas. Pero acá, y cuando uno lo ve es espiral, así, y lo ve en 3 dimensiones, lo ve como un torbellino que va subiendo y subiendo, como un torbellino. Si lo vemos de frente, o sea, una vista de perfil, vamos a ver exactamente lo que es el ajedrez y hasta qué niveles más o menos se llega. El primer nivel, menor de 1400, movimiento de las piezas. Cuando les digo el primer nivel de menor de 1400, movimiento de las piezas, no les digo que solamente aquel que agarre y que aprenda a mover las piezas es el cual, no, sino que el que mueve las piezas domina por lo menos el mate pastor, el mate del loco, la apertura española de todas maneras, la escocesa, o sea, las primeras jugadas. Y el segundo nivel, táctica, a menores de 1800. Y de repente la táctica es una de las partes un poco más difíciles de aprender. Después hay un campeón peruano que se llama Mario Belli. No lo llegué a poner en exposición, pero cuando Mario Belli llegó a ser campeón peruano, un buen jugador le dijeron: ¿cómo tú mejoras tu ajedrez? ¿Cómo haces? Porque si bien es cierto, ustedes ahorita ya tienen profesor que les enseñe y que les guíe en el camino del aprendizaje del ajedrez, en 1980, hace 26 años, no había quien te enseñe. Ellos tenían que aprender solito, autodidacta, porque no había ni libros, no había nada. Lo que ustedes tienen ahora es una maravilla respecto de lo que era antes. Entonces, cuando a este señor le dicen: ¿cómo mejoras tu ajedrez? No, yo escojo mi héroe. Escojo mi héroe y a mi héroe le sigo, y según el estilo que él tenga, yo voy aprendiendo las partidas de él. Lo demás aprendo normal, pero las partidas de él las sigo con más frecuencia. O sea, hay gente que elige a Kasparov, hay gente que elige a Karpov, hay gente que elige a Kramlin, hay gente que elige a Magnus, hay gente que elige a Smyslov, hay gente que elige a Borusevich, a diferentes tipos de ajedrecistas según su nivel de juego. Hay gente que sigue a Capablanca, hay gente que sigue a Fischer, de tal manera de cómo los juegan, y van alistando su juego de acuerdo a eso. Después de esto, entre 2000 y 2400, hay ¿cómo podríamos decir? Una transición dentro de lo que aprende el ajedrez. Para aprender el ajedrez, en realidad uno tiene que, dentro de la didáctica, utilizar las partidas más claras posibles.
aquellas que sean sencillas y fáciles de entender. Pero aquellas que son fáciles de entender no están en la computadora. Porque la computadora te puede decir qué jugada vas a hacer, pero no te va a decir la estrategia. Porque la computadora, aún a pesar de ser buena, la estrategia no sabe. Y cuando la estrategia va cambiando en una misma partida, porque antes sí se podían jugar una sola estrategia desde el comienzo al final sí funcionaba, pero ahora la estrategia, la tercera jugada ya cambiaron por las variantes y uno tiene que cambiar de estrategia, ya no te enseña bien. Ahí ya no puede. Y después hay una transición a un tipo de ajedrez que le llaman el ajedrez dinámico, donde el ajedrez dinámico lo que interesa es el mayor movimiento de piezas y que tenga tanta facilidad de moverse a todo lado del tablero, a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, en el centro, y buscan eso. Y una vez que se termine eso, recién viene el tema de perfeccionamiento de aperturas. Y acá hay que ver un tema, que acá de la cantidad de libros que nos llegan, estos libros que nos llegan, en realidad no son para los peruanos. Un libro, si un inglés escribe un libro para su sociedad. Y si un ruso escribe un libro para su sociedad también. Y su sociedad en el ajedrez está muy avanzada, aparte de la nuestra. Ellos están, su nivel de ellos en ajedrez de los niños promedio estarán más o menos 2000, 2200. Mientras que acá estamos en 1600, 1800. Entonces ellos escriben libros para esa sociedad. Y lo que nosotros más encontramos es libros de aperturas, pero los libros de aperturas están en el último nivel. Y si queremos aprender de frente libros de apertura, estamos como el zorro. O sea, queriendo saltar, llegar a lo alto, lo más rápidamente posible, sin pasar por todos los niveles que se tienen que pasar primero. Para esa es la importancia del cuento del zorro. Y si lo vemos esto en la misma cultura andina, esto de acá es uno de los acueductos más hermosos de la cultura nazca. Lo llaman así porque ellos en realidad en el desierto de Nazca, que en realidad es un desierto, ellos han encontrado agua. Y para explotar esa agua en el desierto hicieron un camino de espirales. Esto lo hicieron 1000 años antes de Cristo, hasta 700 después de Cristo. Y en sus espirales miramos clarito: movimiento de pieza, táctica finales, partidas de ajedrez, ajedrez clásico, ajedrez dinámico. Cuando ya llegan al final, perfeccionamiento y ideas creativas. Eso lo dividieron así. Otra cosa es que este tipo de forma de estudiar, la forma de educación a la cultura andina no se conoce, pero de que ya existía además antes. Si en el incanato existía la forma de jugar ajedrez, obvio que ellos tenían su táctica y su estrategia para jugar. En una batalla a campo abierto, ¿cómo hacía el Inca para pelear? El Inca se dividía, hacía su ejército, lo dividía en 3 partes: a la derecha, a la izquierda, y donde él estaba al frente, el ala del frente para atacar. Y si lo ven en el ajedrez, de la dama, el flanco de la dama, del rey, el flanco del rey, y donde está el rey y la reina, la parte central. De la misma manera. Otra forma de manejar la táctica, ellos solían fingir una retirada para que lo atacaran, mientras lanzaban sus propias fuerzas en forma de tenaza. ¿Qué quiere decir? De que en el juego de ellos, lo que ellos querían avanzar, lo que ellos deseaban es que el enemigo atacara por el centro. Lo esperaban en el centro bien armados y por el costado, y después entraban por atrás. Y cuando entraban por atrás, en cualquier táctica de la guerra real, si es que al ejército lo cogen por la retaguardia, le ganan. Entonces,
ese era su problema. ¿Y cómo más actuaban? Antes del combate cuerpo a cuerpo, el ejército inca antes arrojaba primero sus piezas de largo alcance a las filas enemigas. ¿Qué quiere decir que lanzaba sus piezas de largo alcance? Que no utilizaba los peones para agarrar y para poder capturar armas, y los peones los guardaba al último. Sus piezas como el alfil, como el caballo, o incluso como la torre, las hacía jugar primero. Desarrollaba las piezas. Ese concepto de desarrollo de piezas que apareció en Murphy es prácticamente el mismo. O sea, antes del desarrollo de los peones, desarrolla las piezas. Si la puede desarrollar lo más fácil, mejor. Y jugaban de esa manera. Y ellos hacían su guerra de esa manera. ¿Y cuál era su estrategia? En caso de que el enemigo se refugiara en una montaña, en una ciudad o en cualquiera de las tropas, lo primero que hacían era le cortaban los campos de comunicación, les quitaban los suministros de alimentos y después intentaba para ver si podían huir o pedir refuerzos. Lo rodeaban. ¿Y eso se hace actualmente? Sí, se hace actualmente. Algo que de repente cuando hay paros, es lo que hace la mayoría de la gente cuando hay paros. Bloquea las carreteras. ¿Dónde creen que nace ese conocimiento de bloquear la carretera? Era netamente andino, traído acá. Sino que va quedando y transmitiéndose de cultura en cultura porque esa era su forma de pelear. Y cuando vemos táctica, porque estamos tratando de explicarles a ustedes que existe táctica, en realidad existen dos tipos de táctica. Una táctica posicional y una táctica objetiva o una táctica concreta. Esa táctica concreta es la que manejan mejor son los ingleses. Y John Nam, que está abajo, él es experto en lo que es el ataque. Cuando ven a nivel de países, dicen ¿qué país es más atacante de los países? Rusia no es. Los ingleses son los mayores atacantes. Y cuando aprenden ajedrez por la táctica, aprenden por el ataque doble. En el primer tema de ataque doble. Mientras que en la táctica posicional, lo que juega no es el ataque doble, sino es la clavada. Y la clavada en realidad tiene mucho mayor principio que la táctica de ataque doble y es un poco más difícil de hacerla. Pero cuando ven la clavada como concepto, ¿la clavada qué es? Tres piezas en la clavada. Tengo una torre, tengo un peón y tengo una dama. Si le saco el peón del centro, la torre se come a la dama. Por lo tanto, esa dama está clavada a un peón, a la defensa de un peón. De una pieza de mayor valor a una pieza de menor valor. Ese es el tema de la clavada, como yo lo manejo. ¿Se tiene que aprender la táctica? Sí. Y de todas maneras. Y la táctica primero antes de que aprender la estrategia. Porque la táctica es lo único que nos puede salvar en una partida, al final. Uno puede aprender un montón de estrategias, pero si no la sabe rematar, ahí queda. Por eso es importante ese tema de la táctica. ¿Algunos de ustedes vieron 300? Ese sí, no sé. Sí, yo sí. ¿Viste 300? ¿Cómo se llamaba el rey de los 300? No me acuerdo. Se llamaba Leonidas. Ese de 300 era un espartano que tenía en realidad en su ejército, vamos a suponer que eran 300 contra 20.000 personas. 300 contra 20.000. Si hablamos proporción 20 a 1, habría que sacar calculadora para ver cuánto, más o menos la proporción. Y sin embargo, con esos 300 contra 20.000 personas, igual no se tuvo. Obviamente murió, ¿no? Pero que detenga 300 a 20.000 personas es
una cosa maravillosa, y ellos eran pura táctica en la pelea. Cuando ya no tienes nada que hacer, la táctica la que que remediar, no es otra cosa. Temple de acero. Estar recontra cansado después de 5 partidas de 2 días cada uno, y al final en la última partida seguir aguantando y decir no hasta el último. Así más o menos es la cosa de ellos. Y es la cosa más o menos en el de la. Cuando miramos formas de pensamiento, hay 2 tipos de formas de pensamiento. Cuando eres aficionado, lo primero que quieres hacer es ganar pieza. Ganas pieza, ganas pieza, ganas pieza. Cuando alguien es ya maestro en el ajedrez estilo Garry Kasparov, lo que te gusta no es ganar pieza. Te dice, busca primero ganar espacio, después avanza, desarrollate, después entra en la posición del rival, o sea, de las 4 para arriba, entra en su posición. Y una vez que entres en su posición, créale presión al jugador de tal manera que no se pueda mover, pégale. Después destruye su posición, y una vez que destruye su posición, recién quítale material. O sea, no es que si bien es cierto la táctica te va a servir para jugar, no es lo que se aplica al primero, es lo que se aplica después. Pero lo tienes que aprender sí o sí, porque no es el que vas a hacer todo ese recorrido. Llegas al colapso de la posición y no puedes remontar. De los entrenadores mundiales de ajedrez existen dos entrenadores que son lo mejor ahorita, vivos, de los entrenadores mundiales. Uno de ellos es Boris Slotsky, el otro es Dvoretzky. Y Boris Slotsky más o menos plantea lo mismo que les cuento, y dice que dentro de la elección de la jugada existen 2 formas de jugar. Una donde existe una visión táctica y otra donde existe una visión posicional. Si ven el tema de la computadora solamente te va a avanzar la visión táctica. La visión posicional todavía no puede. Pero no es que no ha avanzado sobre eso, sí ha avanzado. La computadora para jugar ahora no es que todo es fuerza bruta y todo es cálculo de variantes, no. Sino la misma computadora coge partidas que se hayan guardado, que son buenas, y las va poniendo en su base de datos. Y después, antes de pensar, pone la jugada de la base de datos. De ahí la pongo, para poder ir mejorando en la forma de acción. Entonces, una es una visión táctica y la otra la visión posicional. Cuando manejamos esto, dice, existe una vista combinativa y existe un sentido posicional, y sobre eso existe un pensamiento intuitivo. Ese pensamiento intuitivo es lo que poseen la mayoría de los buenos jugadores peruanos. Inclusive, pues uno de los jugadores de los que comentan que no sabe mucha teoría, pero cuando juega es táctico puro. Y eso es netamente intuitivo. Alguna vez alguien dijo que si José hubiera jugado en el tiempo de Capablanca hubiera sido un campeón mundial, por lo intuitivo que era jugando. Ahora, en cambio, es un poco difícil porque ya hay mucha teoría, y a veces cuando hay mucha teoría ya por ahí que sufre un poco, pero de que es bueno, es bueno. Igual como Emilio Córdoba, un jugador desde el punto de vista táctico. Cuando vieron el tema de cálculos tácticos, dijeron, a ver, los rusos, que les conté de que, ¿cómo se llama? De cada 100 alumnos ellos encuentran 2 alumnos nada más que tengan el talento para jugar ajedrez. Dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Nosotros queremos formar el país más grande de ajedrecistas en el mundo, para que digamos que para que somos inteligentes. ¿Y cómo les vamos a enseñar? Y para enseñarles a jugar, crearon el AR, esto lo crearon, y hay un libro famoso que es de Alexander Kotov, Secretos del Pensamiento Ajedrecista. Y él dividía su libro en el árbol de variantes, los matorrales y la jungla.
Ese era más o menos en el año 1970, cuando Cotó escribió su primer libro. Y más antes de eso, ¿qué existía? Un juego completo puro. Después de Cotó, en otro país, que era en Hungría, apareció Polgar. Y Polgar dijo, si bien es cierto que los genios nacen, también los genios pueden no nacer, y con la práctica yo consigo genios. Pero para conseguir esos mismos genios tengo que tener dos características para conseguirlo. Digo, uno, que le guste, y dos, si le enseño a partir de que le guste. Tener el conocimiento y que le guste. Que cuando jugó Susan Polgar la primera le gustaba bastante el ajedrez, y a partir de ahí él dijo, los genios se pueden hacer. Entonces no es que digamos que sea, si en Rusia tenían 2% de personas con talento, con la práctica del ajedrez, obvio, empezaron a subir a 20%. Y ahora casi en Rusia en realidad hasta el taxista maneja ajedrez. Para jugar ajedrez se necesitan 10.000 horas de aprendizaje. ¿Cómo la ven? 10.000 horas equivale más o menos a 7 años de estudio en la universidad. O sea que es bastante lo que se tiene que aprender en ajedrez para llegar a los niveles. O uno lo consideran el primero, dentro del tema de comercio, a Dvoretzky lo consideran el mejor entrenador actual del mundo, es cuestión de gusto. Pero, ¿cuál es la teoría de Dvoretzky respecto de la aprendizaje de la táctica? Lo que dijo Dvoretzky es lo siguiente: apareció el reloj. Cuando ustedes juegan ajedrez, no solamente juegan moviendo las piezas, sino tendría que haber de todas maneras un reloj, porque el reloj es una parte importante dentro del juego del ajedrez y dentro del aprendizaje del ajedrez incluso. Y él dijo, si el tiempo nos está ganando, porque ya no tenemos antes 4 horas para jugar, y después la partida suspendida, y hasta el día siguiente seguimos jugando, nos vamos 8 horas, ya no hay. Como ya no hay eso, Dvoretzky dijo, entonces vamos a escoger las mejores jugadas. Y las mejores jugadas que solamente pueden ser 1 o 2, con esas jugadas continuamos y lo demás lo dejamos. Esa fue su teoría. ¿Y cómo escoges esas 2 jugadas? Y esta es la última teoría, la del 2008 sobre la táctica, a través de la intuición. Como uno no puede pensar tanto, ni estar revisando las 30 variantes que hay, esas 2 jugadas o 3 jugadas tienen que ser a través de la intuición y nada más. Y lo manejan a través de la intuición con el reconocimiento. Y para manejar la intuición, encontraron que se necesitaba manejar actualmente 5.000 ejercicios completos y profundos de intuición para poder manejar. Hasta ahí está más o menos la teoría de la táctica. ¿Y qué hay que aprender? Cuando les enseñan táctica, generalmente les enseñan la clavada, rayos X, tenedor de caballos, ataque de las minorías tal vez, ataque doble sí, desviación sí, pero son 70 movimientos que hay que aprender, 70. Como el libro trata de Gran Maestro Orestes Rodríguez, voy a hacer un poquito más de Gran Maestro Rodríguez. ¿Quién era Orestes Rodríguez dentro de un poema nada más? ¿Cómo es que él agarraba y jugaba su ajedrez? Primero, Orestes Rodríguez es el primer gran maestro peruano en el tablero. Significa gran maestro peruano en el tablero porque quiere decir que es el único que le han enseñado a jugar ajedrez
en vida. Le han dado el título de Gran Maestro Aprendiz en vida, que a Esteban Canal le dieron el primer título de Gran Maestro. Y en un poema entiende la mayoría su poema. Cuando Orestes Rodríguez Vargas pone caballos diligentes en la mesa, ajedrezada nunca habla ni cesa de atosigar al rey que no se expone. O sea, que atacaba desde un comienzo así el rey protegido ahí. Su sonrisa oriental ya desconcierta a quienes ven caballos enemigos, no de costado como los amigos, sino como las puntas de relleno. ¿Qué te decía? Que para jugar y aprender táctica manejaba el caballo y la dama. Y para táctica son los primeros que tienen que aprender a manejar el caballo y la dama. Porque son los movimientos más difíciles de ver. Como ya el tiempo nos está ganando, y es la UNI solamente una hora para poderles enseñar, aquella persona que me vea la jugada, le regalo un libro. Caballo por peor. Perdiste el libro. Otra persona. Mejor poder, ¿no? Solo. Reina por torre. Reina por torre. Es reina, ¿verdad? Ahí está ahí. Esta es reina y esta es la torre. No llega. ¿Viste? ¿Estás ciego? No. ¿Esa es reina o es rey? Reina. Ya no puede ni corregir. Son jugadores intermedios. Caballo de 3. Caballo. De 3. Juegan negras y obtienen ventaja. Las negras, por si acaso. Caballo de 3, ¿no es? Caballo. De 3. De 3. Ahí arriba. No, es imposible. Torre. No, de No, 3. no es caballo de 3. Torre de 3. A ver, ¿sí? ¿Quién? Torre de 3. ¿Quién? Las personas que ya han hecho ya no pudieron. No le aceptamos a las personas que ya han hecho, no importa. ¿Qué dicen? ¿Qué? La reina. Torre de 3. La reina, la Hay reina. dos personas, ¿no? Torre de 3 dijiste. Torre de 3. ¿Qué es la jugada? Torre de 3, ¿no? Muy bien. Ah, Vamos a claro. preguntar la casa. Por el caballo, por el caballo. Muy bien, muy bien, muy bien. Ataque doble. Ataque doble. Ajá. Pero la dama puede bajar. Hacia un. Sí, pero el caballo no. Parecía que era el caballo por peón, pero ¿sabes qué? El problema es que esa dama blanca está defendida por el caballo. Ajá. Sí. Si no hubiera estado defendida por el caballo, Porque hace que se mueve, ese jaque doble y se lleva la torre. No se muy bien, muchachos. Gracias. Entonces, bueno, un aplauso para al amigo Luis. Ya, aplauso por favor.